Hola y bienvenidos de vuelta a Inestable. Ha habido una demanda considerable por la evolución, lo cual me parece genial, porque hay muchísimas historias evolutivas que os quiero contar, desde la batalla de los sexos en el mundo animal hasta la evolución de distintos genes. Pero antes de meterme por los berenjenales interesantes, creo que siempre viene bien asentar una base clara y dejar bien claro qué es la teoría de la evolución. Y aunque estoy muy segura de que muchos que veáis este vídeo ya tengáis una idea bastante clara de qué trata, siempre viene bien tener una seguridad en un conocimiento que es bastante importante. Lo primero, voy a destacar la distinción entre teoría e hipótesis en la biología. Es una distinción que se da por hecha, pero eso no implica que sea necesariamente conocida por todos, porque fuera de la biología una teoría suele ser sinónima de hipótesis, pero dentro del mundo de la biología, teoría implica que una hipótesis ha sido validada por suficiente evidencia que se trata como cierta. Así que cuando hablamos de teoría de la evolución no estamos implicando que hayan otras teorías como diseño inteligente o creacionismo, sino que existe evidencia para demostrar de manera fehaciente que la evolución es la fuerza que opera para que los organismos que existen hoy en día sean como son. Ahora, la teoría de la evolución tiene dos partes principales. Primero, se parte de la base de que los organismos sujetos a ellos tienen un material genético, dentro del cual se puede introducir variación y que tal material es heredable, es decir, que se puede pasar de una generación a otra. Y lo segundo es que su transmisión a la siguiente generación depende de la selección natural. Así que hablemos un poco de cada uno. Lo primero, material genético variable. Dentro del núcleo de nuestras células y dentro de nuestros organelos tenemos ADN, que son millones y millones de bases de ácidos ribonucleicos que pueden transcribirse a ARN y reducirse a proteínas, que llevan a cabo las funciones y servicios dentro de nuestro cuerpo y al fin y al cabo pues acaban componiendo lo que somos. Por lo general, cuando una célula se divide en dos mediante la mitosis para hacer crecer o regenerar un tejido, se procura que el material genético de uno se copie de manera exacta a la otra. Sin embargo, hay otros procesos especiales, como por ejemplo durante la meiosis, que es para formar los gametos, las células reproductivas, donde trozos de material genético se intercambian entre cromosomas homólogos para introducir algo de variación. Igualmente, también aparecen mutaciones espontáneas, donde las bases genéticas del ADN pueden cambiar, lo cual introduce variabilidad dentro de los genes que codifican y formando lo que se denomina un alelo nuevo, es decir, una variante nueva de ese gen. Así que vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos dos organismos idénticos en genotipo, pero en uno se le produce una mutación en un gen, formando una variante nueva. Y supongamos que ese alelo hace que la proteína que codifica, pues que tenga un músculo un poquito más flexible, contribuyendo a la formación de un tejido muscular más elástico, haciendo que esos individuos, pues nada, puedan estirarse más sin dañarse. De esta manera, tal vez ese individuo pues sea más ágil y cace mejor y escape mejor de depredadores. Entonces, esto pues podría conferirle cierta ventaja por encima de su gemelo y como resultado tal vez pueda tener más hijos, por lo cual aumenta la probabilidad de que existen en la siguiente generación más copias de ese alelo. Si ese alelo proporciona un beneficio importante, pues nada, seguramente sería cuestión de varias generaciones o menos antes de que se fije en la población, es decir, antes de que ese alelo reemplace a las otras variantes del gen que existen. Ahora, la segunda parte de la teoría de la evolución es la selección natural. Y en el caso anterior he mostrado cómo un gen ha podido conferir un beneficio, una aptitud biológica superior a un organismo en relación a los otros de su población. La selección natural se refiere a un contexto externo, diferencias ambientales que reducen o aumentan la aptitud biológica de un organismo. A medida que, por ejemplo, progresa el calentamiento global, la selección natural favorecerá la transmisión de genes que permitan a los organismos pues, rendir a mayor temperatura, o aquellos que sean capaces de desplazarse rápidamente a ambientes menos templados, mientras que aquellos que no dispongan de esos genes, pues seguramente se extinguirán. Por tanto, la selección natural favorece la propagación de genes que aumentan la aptitud biológica de un organismo en su contexto, ambiente y ecosistema actual. Ahora, hablando de aptitud biológica, no hay una manera 100% establecida de definirlo. Yo personalmente lo prefiero describir como la proporción de genes transferidos a la siguiente generación, teniendo en cuenta las relaciones de parentesco entre un individuo y otro que puede estar relacionado. Y esto es un tema que de hecho he explicado en detalle en uno de mis primeros vídeos de mi canal principal Curiosity, así que destaco aquí ese vídeo si queréis saber más. Algo que también cabe destacar es que las mutaciones genéticas suelen realizar cambios muy pequeños a nivel del fenotipo, porque la mayoría de mutaciones suelen o bien ser neutras o incluso malignas,
pero en el caso de ser demasiado malignas, el individuo suele morir antes de nacer, lo cual hace que sea una selección natural muy temprana. Por tanto, las que sí persisten suelen tener cambios muy pequeños y que son difíciles de cuantificar. De esa manera, sí es cierto que algunos alelos pueden aumentar o desaparecer de una población, pero es de manera simplemente aleatoria y no porque realmente confieran un beneficio o desventaja al individuo. De igual manera, en muchos casos no existe un gen ni combinación de genes perfectos en la población. La evolución no hace que un organismo avance hacia un modelo de perfección, sino más bien optimiza en base a la mano de cartas que tiene y las optimiza para el contexto presente y no el futuro. Por lo general, el tiempo, la situación ambiental, todo eso cambia, lo cual significa que un organismo necesita poder adaptarse para prosperar bajo un ambiente nuevo y no hacia una perfección. También es muy común ver que distintos alelos coexistan entre sí y que sus frecuencias varíen o converjan en una proporción estable. Esto lo pienso tratar en un vídeo futuro porque sé que os va a resultar muy interesante y tiene muchas inestabilidades. Básicamente es teoría de juegos aplicada a la evolución, porque hay muchas estrategias distintas y a veces el alelo que te permite tener la aptitud biológica depende de qué alelos tiene el resto de la población que interactúan con ese organismo. Así que viéndolo de esa manera, yo creo que queda muy claro que no hace falta la presencia de un ser superior o inteligente para moldear cómo son los organismos hoy en día. Yo veo la evolución como un algoritmo que optimiza las opciones presentes para una iteración futura. De hecho, si escribimos un algoritmo genético sencillo, se establecen unos paralelismos casi indistinguibles de la evolución. Puedes crear una población de individuos, puedes introducir parámetros de variabilidad para representar las mutaciones espontáneas que aparecen en cada generación. Cada iteración del algoritmo puede representar una generación nueva y se pueden establecer unas reglas de selección sencillas para determinar qué individuos podrán transmitir sus genes en la siguiente iteración o generación y quiénes no. Así que, dadas suficientes rondas o iteraciones en un ordenador, esos individuos computados convergerán en una selección de alelos que les prepara mejor para las condiciones prescritas. Y aunque bien es cierto que un ordenador puede lograr eso en cuestión de minutos u horas, debido a que puede llevar a cabo miles de operaciones por segundo y realizar muchas generaciones seguidas, sí que cabe recordar que los organismos viven su vida y dependiendo del organismo su generación puede durar entre minutos y décadas, haciendo que los individuos evolucionen lentamente a lo largo de millones de años. Y de hecho, por estas mismas diferencias, los organismos con generaciones cortas, como por ejemplo las bacterias, pueden evolucionar adaptaciones de manera muy rápida, como la resistencia ante antibióticos, de manera más rápida que por ejemplo otros organismos de generaciones más largas, como humanos o elefantes. En fin, espero poder haberos dejado con una pequeña introducción a la evolución. Espero que os haya gustado y aunque este sea un tema viejo o nuevo para vosotros, espero haberos proporcionado una perspectiva nueva al respecto. Y ahora que tenemos los fundamentos básicos, no puedo esperar a los siguientes vídeos. Y como siempre, muchísimas gracias por verme y nos vemos en la próxima. Inestable.